de misioneros que andan en México haciendo tu labor, la familia Tevez, Señor, hermano Leo, Señor, y todo ese grupo que los acompaña. Así como te los llevaste con bien, así tráelos con bien, Señor. Y que tu palabra hoy, Señor, caiga como rocío refrescando esa tierra en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles, hermano, acerca de las casas que Satanás visita. Usted sabe que el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, de alguna manera hace algún tipo de visitas. Y en esas visitas causa estragos. Y nosotros tenemos que estar preparados cuando recibamos una visita de esas. Amén. Yo quisiera que me pusiera atención y que nos concentráramos en la palabra. Yo sé que ya se nos pasó un poquito de tiempo y no quisiera dejarlo ir más tarde a usted. Dice Job 1:7: y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, dice que anda rodeando la tierra, pero Satanás es, su significado es oponente, es un opositor, es un adversario, también se traduce como un enemigo, y eso es lo que tenemos nosotros, la pelea contra Satanás. Pero al leer la Biblia dice que anda recorriendo la tierra y anda por ella. Visita las casas de los hombres. Acuérdense que visitó la casa de Job, pero también visitó varias casas. Satanás aparece casi en momentos cruciales en la palabra de Dios, hermano. Y si visitó a aquellos, a los del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento, no cabe duda que a esta generación la ha estado visitando consecuentemente. Dice la Biblia que tiene un trono en tierra, un lugar de residencia, la casa satánica en los días de Antipas. Yo sé dónde moras, donde tiene el trono Satanás. Y también se presenta en la casa del Señor, porque dice en Job que cuando los hijos de Dios se presentaron, también se presentó él ahí a acusar. Pero yo esta tarde quisiera hablarle, hermano, que la palabra casa se traduce como casa, pero tiene 5 significados que empiezan de sepulcro y llegan hasta palacio. Y cuando nosotros vemos aquel versículo que dice en Mateo, que cuando un espíritu inmundo sale de un lugar, dice, de una casa, y en algunas versiones, anda por lugares áridos buscando donde reposar, pero cuando no encuentra un lugar, dice: regresaré a mi casa. Y dice la Biblia que cuando mira y encuentra la casa, la encuentra amueblada, barrida, la encuentra linda, pero con puertas abiertas. Dice que se mete otra vez ese espíritu inmundo, pero que llama a otros 7 peores que él. Y el tal del amigo o del hermano que se descuidó, su postrer estado viene a ser peor. Eso es lo que dice la Biblia, no sé si usted lo ha leído. Prácticamente eso es lo que dice. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de ver si nosotros como casa dejamos puertas abiertas. No vaya a hacer que después resultemos peor que como empezamos en el caminar cristiano. Entonces yo veo algunas casas, y una de las casas que me llamó la atención fue la casa de David. David tuvo una situación terrible, hermano, como rey, pero en este versículo me llama la atención. En 1 Crónicas 2:21-1 dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David para hacer un censo a Israel. Y note, hermano, lo curioso, que el propósito aquí de Satanás para visitar a David era incitarlo. Y nosotros, y cuando uno va a buscar la palabra incitar, es una palabra que se traduce como sut, que significa estimular, que significa también no solo estimular, sino seducir, engañar, persuadir. Una de las traducciones en el Strong, en español. Y que el diablo, hermano, o Satanás, el adversario, lo que viene es que viene de alguna manera a incitar al pueblo de Dios. Pero en este caso visitó a la casa de David y lo incitó a él. Y entonces me di la tarea, hermano, de buscar algunas cosas que me llamaron la atención, porque Satanás sedujo a David para realizar un censo a Israel. Note que él no tenía necesidad de hacer el censo, porque
Ellos iban victoria tras victoria, iban ganando batallas tras batallas, y sin embargo llegó el momento en que David se descuidó. Bueno, se descuidó varias veces, pero en esto me llama la atención porque ahí dice claramente en la Biblia que Satanás lo incitó a que hiciera un censo. Entonces, ¿para qué hizo el censo? Para ver cuántos hombres de guerra podían pelear con espada. Y esto que hizo David desagradó a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que esto desagradó a Dios, porque Dios de alguna manera, hermano, tiene algunas leyes. Mire, y en 1 Crónicas 21:7 dice: también el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, note acá, hermano, que cuando Dios se enoja con nosotros, hermano, el diablo lo que hace es instarnos a que pequemos para que Dios se enoje con nosotros. Dice la Biblia que salió un ángel que los pies en la tierra y su cuerpo hasta en el cielo, hermano, y con una espada desenvainada empezó a matar a muchos. Y que David inmediatamente supo que esa mortandad que estaba haciendo ese ángel en Israel era porque él había censado al pueblo. Note esto, hermano, que muchas veces nosotros, el diablo nos insta a hacer cosas malas. Por ejemplo, se recuerda de aquel profeta que lo contrataron para ir a maldecir a Israel. ¿Se recuerda cómo se llama él? ¿Cómo se llamaba? Balaam. Al profeta Balaam lo contrataron para que fuera a maldecir a Israel. Y dice la Biblia, ojo que con esto, que no lo pudo maldecir. Entonces, pero le dio unos malos consejos a los que lo habían contratado y le dijo: mira, ¿sabes qué? Mejor agarra mujeres extrañas, mételas en el pueblo de Israel y que los hombres de Israel se acuesten con ellas, que tengan relaciones con ellas, y de esa manera Dios mismo los va a detestar. Y así sucedió. Oiga, mire, hermano, es interesante que tal vez no nos puedan maldecir con una maldición de agurero, de brujo, de hechicero, pero que muchas veces, hermano, los malos consejos nos ayuden a tomar malas decisiones. Y entonces yo quiero que usted vea acá, hermano, cómo Dios, hermano, hiere al pueblo de Israel. Pero también quiero decirle que hoy Satanás visita las casas para meter seducción. Y lo hace a través de las amistades que tú tienes, nuestros hijos o nuestras amistades que tenemos como padres. Acuérdense que hay un versículo que dice, yo se lo he venido recalcando muchas veces, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y que cuando nosotros tenemos amistades, hermano, que no nos van a edificar, muchas veces estamos escuchando cosas, hermano, y cosas. Es como Dalila. Dalila empezó a incitar a Sansón, a decirle, a pedirle aquel secreto, hasta que lo hartó, hasta que lo cansó. Lo instó a que sacara un secreto de lo más profundo de su corazón para revelarle que su fuerza no radicaba en algo, sino que su fuerza radicaba en sus trenzas, y que al quedarse sin pelo, hermano, él iba a perder esa fuerza. Pero eso solo lo sabía Sansón, pero alguien lo incitó a que sacara un secreto. Entonces note esto, hermano, que nuestros hijos, esta generación está siendo incitada por el mismo Satanás y está visitando casas. Yo no sé quién te está instando, no sé quiénes son tus amistades, yo no sé qué tú hablas, con quién hablas, pero lo que sí te puedo decir es que el diablo, Satanás, está visitando muchas casas en estos últimos tiempos para incitarlos, pero la incitación que trae no es para que busques a Dios, sino para que peques y que seas del desagrado de Dios. Y note esto, hermano, que nosotros que supuestamente somos maduros, sabemos elegir a nuestras amistades, pero ¿qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de los míos? ¿Cuáles son las amistades, las que adquieren, las que tienen en las escuelas, en los colegios? ¿Quiénes son tus amigos en el trabajo? ¿De qué hablan? ¿Qué están diciéndote a cada momento? ¿A qué te están instando? Fíjese que me llama la atención porque a veces hemos tenido gente, hermano, ministrando en lugares con privilegios hermosos, porque el solo ministrar desde el altar, hermano,
ministrar en la iglesia es una bendición, pero ministrar en el altar de Dios, hermano, es un doble compromiso. Pero que muchos de los que han pasado por esta iglesia y por los que hemos pastoreado aquí en otras iglesias, hermanos, nos hemos dado cuenta que cuando empiezan a experimentar, cuando se van de sus casas, cuando se descuidan, cuando empiezan a tener otro tipo de amistades, empiezan a ser incitados, hermano, a pecar. Muchos de ellos, hermano, han terminado haciéndose cosas en sus cuerpos, hermano, metiéndose droga, tomando licor, haciendo marihuana, haciendo otro tipo de drogas, pero que en algún momento estuvieron bien, pero que tuvieron alianzas con malas amistades, y eso los instó a que perdieran que perdieran el rumbo de sus vidas y que fueran al fracaso. Entonces yo quiero que note, hermano, que la seducción en estos últimos tiempos está terrible. Por eso Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. O sea, no consientas. Si una mujer adúltera o una mujer, hermano, una prostituta te insta a pecar, no desistas, no vayas. O sea, no consientas el pecado. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos y alertas en estos últimos tiempos, porque el diablo te va a estar instando a que robes, a que le quites, a que hables mal de tu hermano, a que difames, a que hagas cosas que al Señor no le agradan. Y note, hermano, cómo la humanidad está sucumbiendo porque están siendo incitados, están siendo movidos, hermano, por estas causas. Entonces, no debemos consentir la seducción en nuestra casa, no debemos consentir que nuestros hijos se vistan seductoramente. Cuando escribí esto, hermano, me vinieron muchos pensamientos, porque a veces cuando yo empiezo a hablar con pastores, hay un problema en la vestimenta, aunque usted no lo crea. Hay mujeres que se vienen muy seductoras a la iglesia y en realidad no vienen a buscar novios, sino vienen a buscar a Dios, o hombres. Pero la seducción, hermano, cuando nos empezamos a vestir para venir a la iglesia, o los hermanos o las hermanas se visten, tienen que ser vestidas y preguntarse que si el Espíritu Santo los está vistiendo o cuál es el motivo de la seducción. Vuelvo a la carga, hermanos, hemos tenido gente ministrando y teníamos personas que de alguna manera les decíamos: mire, por favor, ¿será que puede traer una falda más larga? Porque cuando te sentás o cuando usted se sienta, enseña más de lo debido, no la podemos dejar ministrar así. Entonces, pero como que no les entraba. Entonces, cuando ahora uno mira las redes sociales, hermano, mira la incitación que hay, cómo la gente le gusta tomarse fotos, y no me lo tome como un legalismo, por favor, sino solo estoy haciendo un prototipo de la seducción que hay en nuestras vidas, hermano, de cómo fuimos contaminados y nos gusta presumir las cosas que no deberíamos de presumir y que no deberíamos de vestir de la manera en que vestimos, porque a veces da pena. Da pena ver fotos, hermano, de hermanas en Cristo, tomándose fotos, hermano, enseñando, casadas, hermano, casadas, estoy hablando de casadas, tomándose una foto de una manera, enseñando su personalidad, ¿verdad? Su pechonalidad, enseñando sus senos. Está incitando, siendo una arma, hermano, o está siendo un vaso del mismo Satanás, porque está incitando a otros a pecar. Entonces nosotros tenemos que entender, y no solo en la mujer, sino también en el hombre, que los tiempos son malos y que esta incitación está llevando a que la gente sea amadora de sí misma. Mire cómo ha aumentado la vanidad con estas benditas redes sociales, hermano. Mire cómo ha aumentado la vanidad, la vanagloria, la egolatría, hermano, en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque, hermano, el diablo te está instando a que tu alma no tenga sosiego y tienes que huir de ello. O sea, no es normal que esto esté sucediendo, sino solo te estoy explicando un panorama que tú mismo te has dado cuenta que existe. Entonces, incita a la casa de David, incita a las casas de los salmistas, insta con la música del mundo.
A veces, hermano, yo quisiera que usted me entendiera un poco y me tolerara un poco esta locura, pero aún la alabanza está siendo contaminada en estos últimos tiempos debido a que hemos visto, hermano, cómo los grupos de alabanza han perdido el rumbo, hermano, y que de alguna manera han empezado bien y que han terminado mal. Por eso es que hoy vemos grupos, hermano, totalmente apartados de lo que es la realidad, que en algún momento empezaron bien, pero que incitó Satanás a que le perdieran el rumbo, perdieran la brújula, y que ahora, hermano, sea más show que adoradores. Incitó a David para hacer un censo. Quiero que, fíjese que él quería que confiara en sus fuerzas y no en las de Dios. Entonces, cuando te insta Satanás a que tú confíes en tus propias fuerzas, cuando muchas veces decimos, hermano, es que yo tengo comida en mi casa porque yo trabajo. Es que yo tengo mi casa, tengo todos mis recursos, tengo mis carros, mis bienes porque yo trabajo, yo me parto el lomo porque yo trabajo, pero no te das cuenta que es como que estuvieras confiando en tus propias fuerzas. Pero yo quiero decirte que tú no tuvieras nada, no tuvieras ni vida si Dios no te lo hubiera permitido. Porque lo que yo quiero que entiendas es que lo que nosotros tenemos es por la pura misericordia y gracia de Dios. Pero el diablo está incitando poco a poco, hermano, a su pueblo de una u otra manera. Está echándolo a perder, lo está instando a que vaya a pecar, instando a que vaya a hacer cosas diferentes. Y estamos viendo en los últimos tiempos una gran apostasía, porque empezó con una incitación de Satanás. Pero lo que me dejó más perplejo, que la visita vino de Satanás hacia David. Pero lo que me dejó más perplejo fue este versículo, porque David no quiso escuchar el consejo de Joab. Quiere decir, hermano, que muchas veces antes de que venga Satanás a visitarte, primero Dios envía el consejo a tu vida. Dice la Biblia, hermano, ahí en 1 Crónicas 21 del 3 al 4, pero Joab dijo: añade el Señor a su pueblo 100 veces más que lo que son más, oh rey, Señor mío. ¿No son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y corrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Nota, hermano, que muchas veces menospreciamos el consejo como lo hizo David. Joab todavía le dijo a David, no, hombre, ¿para qué vas a contar al pueblo? ¿Para qué lo vas a censar? Estoy parafraseando. Pero David ya había sido incitado, hermano, ya había sembrado la semilla en su corazón, y él se quería quitar la gana de saber cuánto soldado peleaba con espada y estaba a favor de su ejército. Porque su corazón se empezó a enorgullecer, y la naturaleza de David lo hace ver como el hombre, hermano, un hombre de Dios, un hombre manso, humilde. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que muchas veces menospreciamos el consejo de alguien sin saber que Dios lo está usando para nuestro bien. A veces, hermano, escuchamos de todo. Nos gusta escuchar los malos consejos. Nos gusta escuchar la vida de la demás gente. Nos gusta escuchar los problemas ajenos. Pero cuando nos aconsejan, ahí, hermano, se acabó esa amistad. Ahí se pone una barrera. Ahí, porque queremos que todos nos digan cosas bonitas, pero cuando nos dan un consejo, como que no nos gusta, como que nos incomoda. Y hay un dicho popular ahí que dice: el que no escucha consejo no llega viejo. No sé si ustedes lo han escuchado. Pero note que el consejo de la palabra te va a ayudar para que cuando vengan las incitaciones de Satanás y te lleguen a visitar, tú puedas resistir en ese día malo, en ese día de visitación. Porque Satanás a todos visita. ¿Y por qué te lo digo? Porque Dios, hermano, confía en ti, confía en mí. Y Satanás anda probando, hermano, incitando al mundo, incitando a la gente para probar sus corazones, para ver si salen aprobados o no.
Pero fíjese que cuando muchas veces vienen esos regaños, esos consejos a nuestra vida, no nos gusta. ¿Cuántas veces tu mamá no te corrigió, te aconsejó? ¿Cuántas veces tu papá no te aconsejó y te dijo, no hijo, no hija, no hagas esto, por favor no hagas aquello? Mira que si deja esas amistades, porque si no las dejas te va a ir mal, te vas a comprometer. Pero como que esos consejos no los tomamos muy en serio muchas veces, y muchas veces nos enojamos. Tú qué sabes, mamá, si ellos son mis amigos, ellos son mi mejor familia, y resultamos embarrados porque anduvimos con ellos. Mire, la presión de grupo es terrible en las escuelas. Yo le decía a unos jovencitos, les decía, la primera vez que me ofrecieron cigarro a mí no lo acepté. La segunda vez que me lo ofrecieron tampoco lo acepté. Pasaron la tercera, la cuarta, pasaron años que desde los 12 años otros jovencitos me ofrecían cigarros. Mira, si este es Rubios, el sabor ganador, me decían, fumate uno. Este es esto, y me daban de todas las marcas. Pero llegué a un momento en que me rodeé de amigos que todos fumaban, hermano, y que llegó el momento que ni siquiera me ofrecieron, sino que dame uno, le dije a un amigo. Me recuerdo de mi primer cigarro, el primer cigarro que me fumé, y me volví un fumador adicto. Lo mismo pasó con la primera cerveza. La primera cerveza, hermano, yo venía de un padre alcohólico que llegaba a tener hasta delirios trémix. Empezaba ya cuando estaba bien intoxicado, empezaba a ver manifestaciones demoníacas. Estaba en la cama muchas veces y miraba cosas. Entonces eso era genético. Porque nuestros padres, cuando no cortamos con maldiciones a través de Cristo Jesús, las herencias generacionales nos persiguen. Y hermano, y yo no quería cerveza hasta que tuve un mal de amores. Y entonces sí me eché la primera cerveza. Porque supuestamente, como me dijo que no la chica, me dijo otro cuate, no hombre, con una cerveza se te quita, ya va a venir otra, me dijo. Y entonces, hermano, fue mi primer cerveza, pero esa cerveza activó algo en mis miembros. Y yo quiero que usted entienda, hermano, porque yo quiero llevarlo a que usted piense cómo Satanás nos incita, y que nosotros tenemos miembros legislados, y cuando sentimos estamos bien embarrados, hermano, y no podemos salir porque quedamos atados. Pasaron los días, pasaron los años, y yo, hermano, no le miento, pero yo sentía aquí una necesidad de que pasara una cerveza por mi boca, una sed, que hasta que yo no le entregué mi vida a Cristo, no había desaparecido. Pero ¿cómo empezó? Con las amistades que me rodeaban. Me empezaban a incitar. Hace poco supe de una esposa de un hermano en Cristo Jesús, un anciano de una iglesia. La esposa muy bonita, joven, talentosa, hermano, y con deseos de superarse. Estaban en la iglesia, hermano, trabajando día y noche. Hombres de Dios estaban siendo preparados para ser enviados a una iglesia. Pero le dijo ella a su esposo, mira, yo cerré mi college, no sé qué, mi high school, y me gustaría sacar un curso de cierta carrera. Y dice que el esposo le dijo, pues mira, 2 años se tardan para que te prepares, para que saques tu título, y cuando estemos en el ministerio nos va a servir. Y el hombre mandó a su esposa a estudiar, hermano. Pasó un año, se empezó a rodear de amigas, empezó a cambiar. Aquella hermanita que llegaba, hermano, a la iglesia, empezó a cambiar su forma de vestir, empezó a cambiar sus amistades, empezó a cambiar su léxico. Y para el esposo era una persona totalmente desconocida después de un año. Después de un año, 2 meses, hermano, se desapareció, le dejó los 4 niñitos ahí tirados, hermano, y se fue con otro muchacho. Cuando la fueron a buscar, le preguntaron, mira, pero ¿en qué momento te pasó esto? En el momento en que no pude
elegir mis amistades, fue la respuesta de ella. Porque las amistades la incitaban, las amistades la llevaban, las amistades la traían, las amistades le empezaban a decir qué era lo que tenía que hacer, usadas por Satanás. Entonces muchas veces las personas te van a incitar a que hagas algo que no le agrada a Dios, y muchas veces tú tienes que elegir, hermanos, y no puedes solo con el decir no. Tienes que elegir quiénes van a ser tus amistades, y qué mejor si eres cristiano, tienes que elegir amistades que dejen algo en tu vida. Pero si vas a elegir amistades que te van a estar metiendo basura en tu vida, vas a ser incitado todo el tiempo, y como decimos en un dicho popular, nunca vas a pasar de sope a gavilán. Siempre, aunque tengas el evangelio, aunque vengas a la iglesia, no vas a ver cambios, porque siempre la incitación va a estar ahí. Es como aquellas personas que se alimentan de diablonovelas. Todo el tiempo, hermanos, son chismosas, chismosos. Todo el tiempo están viendo, alimentando un chisme, están viendo un drama, hermano, están viendo infidelidades, adulterios, están viendo fornicaciones, están viendo todo eso. Y su alma está siendo incitada, está siendo enseñada. Por eso, hermano, mire, nosotros somos una nación santa, y hasta en eso nos tenemos que guardar de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros escuchamos. Pareciera que soy legalista, pero no lo soy. Yo sé de lo que le estoy hablando. El diablo mismo ni siquiera solamente está afuera de la iglesia. El diablo, hermano, puede hacer que esté en la primera banca muchas veces incitándote para que tú peles cómo vino tu hermana vestida, tu hermano, para que tú vengas y no pongas atención al mensaje, sino que te empieces a ser incitado a ponerle atención a otras cosas, a ver de qué manera vino vestido el pastor, si se confundió o no se confundió, a verme defectos a mí, defectos a tu hermano, y te vas de aquí y te vas como que no hubieses venido. Y te vas hasta peor muchas veces. Por eso caminar cristiano, hermano, no es para todos. Y a veces yo siempre me pregunto esto. La gente que me visita muchas veces me dice, mire, me gusta verlo por televisión, pero ya estando en su iglesia, yo siento que la palabra es fuerte, me dice. Yo no tengo otro tipo de evangelio. Pero volviendo a David, si David hubiera hecho caso al consejo de Joab, hubiera vencido esta visitación satánica. Si nosotros le hacemos caso a Dios, hermano, a su palabra, si nosotros cerramos todas las puertas de nuestra casa, hermano, no vamos a permitir que ladrones entren. Mas sin embargo, le aseguro que más de alguna cucaracha se cuela. Le aseguro que más de un ratón anda por ahí, porque usted dejó tal vez una comida por ahí, y hermano, y los ratones buscaron y llegaron y se comieron aquella comida que usted olvidó en aquel lugar. Le aseguro que más de alguna garrapata, una pulga, un grillo, un saltamontes, no sé, o le hacía un sapito, ¿ah? Está ahí en su casa y usted no sabe. Hormiguitas marchando de dos en dos, hermano, ahí buscando el azúcar que se le cayó de la mesa. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque nosotros somos casas, y cuando nos descuidamos, hermano amado, estamos abriéndole las puertas o las ventanas para que el saqueador venga, entre a nuestra casa y nos despoje de todas aquellas cosas, de aquellos bienes que Jehová ha hecho en nosotros, y que perdamos aquellas bendiciones que nosotros tenemos. Yo he visto hogares, hermano, en Cristo Jesús. He visto, empezar por lo mayor, ¿verdad? He visto casas de ministros que abandonan a su esposa por irse con otra mujer extraña. No les importa perder la iglesia, no les importa perder a su familia, a su esposa, a sus hijos, porque se descuidaron y quedan como locos. Y aunque cuando viene el apóstol a quererlos entrar en razón, le dice, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué antes no pensabas así? Ahora ¿qué te pasó? O sea, porque perdieron el control, perdieron la brújula, están como locos, están como hechizados, están, hermano, atados, porque fueron incitados al pecado. Nadie cae de la noche a la mañana.
Y ese es el problema de esta generación, que hay una incitación, hay una conspiración todo el tiempo, hay un miedo, hermano, que le han infundido a la gente. Y mire, ¿sabe qué? Me dijo el Señor que le dijera que no teman, que no teman. Porque el verdadero amor, hermano, echa fuera todo temor. Y vienen días donde vamos a ver caer 1000 a nuestra izquierda y 1000 a nuestra derecha, o viceversa, hermano. Pero a nosotros no va a llegar, siempre y cuando nosotros estemos, hermano, viendo las cosas que están sucediendo, no ser incitados al pecado, y con nuestros ojos viendo hacia el cielo, irguiendo nuestras cabezas, ¿de dónde viene nuestro socorro? Yo no sé si usted lo cree. Va a venir un debacle financiero, un caos a la tierra, lo están provocando. Eso es parte del proceso. El problema es que si tú no te alimentas de la fe, si tú no te alimentas del buen consejo, vas a sucumbir en estos últimos tiempos. Iglesia amada, necesitamos agarrar ese consejo de Dios y meterlo en nuestro corazón. Hermano, mire, discúlpeme que le diga, pero yo sé que usted a más de alguno ha visto sucumbir en su caminar cristiano, que tal vez usted lo miraba como una familia de cristianos, siervos y siervas, y que al final resultaron en la nada. Porque fueron incitados al pecado. No buscaron ayuda, dejaron la puerta abierta. Si no, mire esta generación tan rebelde que está, hermano. Una generación de rebeldía que ha conspirado en estos últimos tiempos. Una generación incrédula, una generación amadora de sí mismo, una generación sin fe, porque fueron incitados por el mismo Satanás. Las casas fueron visitadas. A veces yo recibo llamadas y me llaman. Acabo de ver ese mensaje que subiste, da risa. Eso no es así. El mismo diablo riéndose. Y ¿sabe qué es lo peor? Gente que en algún momento predicó la palabra. Porque fueron incitados. Yo me agarro de la palabra que hemos estudiado, la que hemos visto, hermano, porque mire, yo no le miro otra salida a nuestras vidas si nosotros no atesoramos esa palabra, agarramos ese consejo. David, por no agarrar el consejo de Joab, permitió que le mataran muchos, miles de soldados, hermano, y le tocó que ir a hacer un altar. Compró una era para poder, hermano, pedir perdón a Dios. Pero dice este pasaje que la palabra del rey prevaleció contra la palabra de Joab. Él no quería escuchar, hermano, a Joab. ¿Será que no nos parecemos nosotros a David? ¿No será que a veces prevalece más lo que nosotros pensamos que el consejo que nos están dando? ¿No será que a veces en nuestra vida hay un cierto grado de terquedad, que yo tengo la razón y te callas? Aquí el que manda soy yo. Aquí la que manda soy yo. Y nadie quiere escuchar consejo. Nadie quiere rectificar. Hasta después que uno viene, después de que le dijeron a uno las cosas, hermano, viene uno bien trompaseado, decimos allá, bien fregado. Entonces tenía razón. Sí, pero ahora ¿para qué? Necesitamos escuchar consejo. Si tú eres uno de los que, cállate, quítate de aquí, no me digas nada, tenga cuidado. Si usted es uno de los que, a mí no me digas nada, yo sé cómo estoy, tranquilo fariseo. Tenemos que escuchar. Y qué mejor si escuchamos. Mire, hermano, su cónyuge no le va a decir las cosas por gusto. Jovencitos, sus padres no les van a decir las cosas por gusto. Si los cónyuges se tratan de amonestar unos a otros, se tratan de aconsejar unos a otros, es porque se aman. Si nosotros aconsejamos a nuestros hijos, no es porque les queremos ver el mal, les queremos ver el bien, ¿o no? Pero es parte de la egolatría, hermano, que se está moviendo, de la incitación satánica, donde Satanás visita las casas de David.
Voy a ver otro así rapidito, que ya se nos fue el tiempo. La casa de Job. Job 2:7 dice: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Pero el propósito de la visita era herir con llagas. Entonces mire, Satanás trabaja, hermano, haciendo llagas. Satanás trabaja haciendo heridas. Y miremos la herida en la casa de Job. Mire, me llama la atención esta versión, la versión Jerusalén. Si usted tiene, búsquela y corrobore lo que dice. Porque dice: entonces su mujer le dijo: ¿todavía perseveras en tu entereza? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una estúpida cualquiera. Le dice: si aceptamos a Dios el bien, ¿no aceptamos el mal? En todo esto pecó Job con sus labios. Entonces, o sea que ahí pecó Job cuando le dice estúpida. Esta es la Biblia Jerusalén. La mejor versión es tenerlas todas, investigar todas para sacar el mejor mensaje, pero una herida. Entonces mire, como esposos nos herimos a nuestras esposas con nuestras palabras, o viceversa. O las esposas maldicen a sus maridos. Quiere decir que cuando empiezas a maldecir a tu esposo, hijito, cuando empiezas a maldecir a tu esposo, Satanás te visitó para herirte. Imagínate que le digas a tu esposo: es que tú ya no servís para nada. O que le digas a tu esposa: es que tú ya no me servís, ya no me funcionás. Y estoy hablando en todo el ámbito. La heriste, la deshabilitaste, porque en tus palabras está el poder de la vida y de la muerte. Si ya estás vieja, hombre, quítate de aquí, apestás. Y empiezan los insultos de uno a otro, se están hiriendo. ¿Y vos qué decís? Y vos igual. Y empiezan aquellas palabras. Pero lo que pasa es que Satanás visitó esa casa y empezaron a herirse. A veces no nos damos cuenta cuando estamos heridos. Es fácil herir a otros. Y entonces cuando los esposos están heridos, terminan hiriendo a los hijos. Yo recuerdo, hermano, que había un jovencito que estudiaba conmigo. Estábamos en la primaria ya para salir de sexto primaria. Y ese jovencito era siempre, usted lo miraba, hermano, si era el día de carnaval, claro, en aquel tiempo yo no era cristiano. Hacíamos cascarones y nos los reventábamos en la cabeza. Pero a las horas de recreo, todos jugando una chamusca, fútbol, lo que sea. Pero ese jovencito siempre agarraba un lugarcito, un rinconcito, y siempre estaba así. Y le llegaba la pelota ahí y solo le hacía. Habían, hermano, trabajos en grupo y nadie lo tomaba en cuenta porque nunca quería participar. Hasta que un día, hermano, me tocó que platicar con él así ya más en serio. Iba a haber una maratón y si nosotros no participábamos nos perdíamos puntos y no sé qué más. Y entonces él iba bien fletado, hermano, y tenía que participar. Entonces la maestra le dijo: mira, si no participas, le dijo, perdés el año. Y entonces el muchacho solo agachó la cabeza. Entonces le dije: vamos, hombre, participá con nosotros cuatro. Entonces lo instamos, le dijimos que participara porque, hermano, uno lo quería, no era tanto. Nosotros nos peleábamos y todo, pero no era como el bullying que ahora se da, la maldad que ahora hay. Entonces me tocó que ir a traer unas cosas a su casa y me fui con él. Y en todo el camino no hablaba, hermano, con un morral que decía Coca-Cola, me recuerdo bien, 2 cuadernos nada más. ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Le iba a decir. A veces no quisiera estar vivo, me dijo. No quisiera estar vivo.
Pero escuchar eso de un jovencito en aquel tiempo era cardíaco, hermano. Ahora de 7 años se quieren quitar la vida a los niños porque entran en una psicosis terrible. Pero eso dio la pauta que nos enteráramos de que la mamá se había casado con el esposo se la había robado, no sé cómo está la cosa es de que fue un hijo que la mamá maltrató todo el tiempo. No lo quería. Cuando ella, porque parece que el papá de él la violó, se la llevó a la fuerza, la violó, la dejó embarazada. Y entonces la señora tuvo a su hijo porque su abuela le había dicho que tenía que tener a esa criatura porque era pecado abortar, y ella lo tuvo, pero le hizo la vida imposible a este jovencito, y todo el tiempo le decía: es que vos sos un hijo de un violador, vos sos hijo de un desgraciado, vos sos hijo de esto, y todo el tiempo le reclamaba la pasada vida, hermano. Y aquel jovencito vivía, hermano, cohibido, con ganas de morirse, con ganas de quitarse la vida. Le habían dejado una herida, le habían dejado una marca, les sacaba en cara todo. Mire, para acabarle la historia, se terminó quitando la vida el muchacho. A los años se terminó quitando la vida. Porque las palabras matan. ¿Para qué te tuve, engendro de Satanás? Y hermano, ya heriste a tu hijo. ¿Para qué me casé con vos, pedazote de burro? Ya lo hiciste pedazos. ¿Qué te tuve que hacer caso, hija de Jezabel? Hermano, y empiezan aquellas heridas, y no solo empiezas a hablar, sino empezaste a herir y empezaste a poner una marca. Satanás llegó a esa casa, la visitó y empezó a herir desde la planta de los pies hasta la coronilla de tu cabeza. Porque esto nos habla de caminar, nos habla de caminar, nos habla de pensamiento. Satanás visita la casa para provocar heridas malignas. Las heridas malignas son más difíciles de sanar. Las heridas son provocadas por Satanás en Job fueron desde la planta del pie hasta la coronilla. Las heridas en los pies ofendemos el caminar del otro. Cuando empiezas a ver los defectos del otro. Es que yo no te he visto ni que ores. ¿A qué vas a la iglesia? Yo no te he visto leer la Biblia. ¿Por qué no lo hace usted? Estas heridas provocan que uno no pueda caminar. Y eso, cuando hay heridas, hermano, como hay un cierto orgullo en la gente, lo que provoca es un estancamiento espiritual. Eso está como que usted le diga a su hijo: hace tal cosa. Sí, ahorita voy, pero hacerlo ya. Y se ponen así, ¿verdad? Igual son los cónyuges. Le llama a la esposa: ¿ya venís por mí? Ay, ¿y tu chofer soy, pues? Ahora espérate. Y a propósito, regresa por una Coca-Cola, el otro a tomarse una Coca-Cola, mira las noticias, y la otra estaba a llamar y el otro ni la contesta. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza a la cual nosotros tenemos que renunciar. Entonces hay un estancamiento. Hay un estancamiento espiritual. Hay un estancamiento físico. Las casas no prosperan, las casas no prevalecen. Las heridas de la coronilla, ofendemos la manera de pensar del otro. Estas heridas provocan que uno no pueda tener una mente diferente por tanta maldición recibida. Un par de palabras te hacen pedazos. Te dejan pensando todo el día. Te dijeron algo, te dijeron cualquier cosa. Imagínense a la mujer de Job, si así según la versión Jerusalén, ¿verdad? Le dijeron estúpida. ¡Ja! La dejó así toda. Le sacó una maldición a Job. Entonces, hermano amado, tenemos que no ofender con nuestras palabras. Mire lo que dice Santiago 3:2. Dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo.
A veces yo estoy tan enojado que quisiera decirle, saber qué cosas a alguien. Pero digo yo, no vaya a ser que esas palabras revoquen. Por eso decía mi apóstol, miren, nos dijo, ustedes como pastores, todas sus palabras sazónenlas con sal. Yo no entendía. ¿Y por qué, apóstol? Le preguntamos. Porque si algún día les toca que tragárselas, ya no las sienten con mal sabor. Y es cierto. A veces solo tiramos, hermano, los filazos. A veces solo ofendemos. A veces solo, hermano, hacemos cosas y cosas y cosas y decimos y decimos. Mire, por ejemplo, hermano, aquí en la iglesia, por ejemplo, yo quisiera que la iglesia caminara diferente. Créanmelo, quisiera que la gente se comprometiera, pero no hay. Quisiera que todos fueran fieles con sus diezmos y con sus ofrendas para poder tener mejor, no padecer de otras necesidades en la casa de Dios. Pero todos piensan diferente. No todos, algunos piensan por su propio reino, otros piensan conforme les enseñaron, otros piensan conforme ellos creen, pero es porque nuestra manera de pensar de alguna manera fue herida por otros antecesores, por otros pastores. Y esas heridas son difíciles de cambiar, como aquel elefantito que desde niño le pusieron una cadena en su pie y no se podía mover. Cuando está grande en el circo, a un leño lo amarran y siente ahí que tiene la pita, hermano. Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque le hirieron, le marcaron su mente. Y la Biblia nos enseña que tenemos que renovar nuestra mente en Cristo Jesús. La enseñanza para eso es, el rocío es para eso. De una fiera, de una bestia llamada Nabucodonosor, le pasó por 7 tiempos y le caía rocío. Y ese rocío, la enseñanza va a renovar tu manera de pensar. Claro, si la pones por obra, si la metes a tu corazón. Es como aquel ingeniero que se fue a estudiar y fue a la universidad y sacó sus cursos, pero después lo tiene que llevar a la práctica y empieza a construir edificios. Pero primero estudió. Pero la enseñanza aquí es que vayamos a la muerte espiritual, hermano, que matemos los deseos de la carne y que resucitemos en el espíritu para novedad de vida, con una mente renovada, nueva criatura, y que no nos quedemos estancados. No ofendamos con nuestras palabras. ¿Si me acompañas? Entonces, hermano, Satanás está visitando casas. Y tengo otras casas que no sé si el Señor nos va a permitir ver. Hoy solo vimos 2 casas, la de David y la de Job. Pero ¿acaso, hermano, Satanás no es el príncipe de este siglo? ¿Acaso Satanás no está visitando las casas en estos últimos tiempos, incitando a la gente y metiéndole uno al otro para que se hieran? Yo quiero ministrar esta tarde. Nos despedimos de los hermanos de radio, de televisión. Que el Señor los bendiga. Tengan cuidado quienes los visitan.